Shalom amigos, hoy es sábado 21 de diciembre del 2019, comenzó el invierno en Israel y al estar en el desierto de Judea estoy en la parte más baja del mundo, al lado del Mar Muerto, yendo para el monte Sdom, para el monte Sodoma. Yo siempre les digo de que me ayuden a planificar los próximos paseos. Este que voy a hacer hoy, por ejemplo, también vino de pedido de una amiga de la página, del canal, que quiere ver de cerca la estatua de Lot, porque hice un paseo hace un tiempo y no la filmé de cerca. Y bueno, aprovecho para contar la primera guerra que hubo acá en el Tanaj, en el libro de Génesis, que también sucedió por este sector, por este lugar, y al final voy a tratar de llegar hasta la misma estatua de la esposa de Lot para mostrárselas de cerca y así saldar la deuda con esta amiga y con un montón de gente también que se quedó curioso aquel día que fui a revivir el paseo de Sodoma y de Gomorra. Bueno, empecemos. Les voy a mostrar un poquito este lugar y vamos a seguir caminando hacia el monte Sodoma. Yala. Por si no lo recordé, este lugar se llama Zohar, en la parte sur del Mar Muerto, y cerca de aquí, según nos relata el libro Bereshit, llegó Lot hace 4000 años cuando se separó de su tío Abraham, que se había quedado en Hebrón. Ese que vemos es el Mar Muerto, y enseguida la Torá nos pasa a relatar la primera guerra en toda la Torá, que por lo visto no tiene nada que ver con esa separación de Lot y su tío, pero después veremos que sí hay relación. Esa fue una guerra entre 9 reyes en esta zona. 9 reyes que estaban divididos en 2 grupos. 4 reyes que llegaron desde el noroeste, es decir, desde Babilonia, para combatir contra 5 reyes de esta zona. La guerra fue entre ambos lados del Mar Muerto. Uno de ellos estaba exactamente aquí, en Zohar. ¿Por qué comenzó la primera guerra de la Torá exactamente aquí, en las tierras que rodean el Mar Muerto? No por nada este valle es apodado Emek Hasidim, o el Valle de Sidim. Y paso a contarles. Todo comenzó cuando se rebelaron los 5 reyes de la zona. El año 13 se habían rebelado y en el año 14 vinieron los reyes a arreglar los asuntos por medio de una guerra que les permita volver a conquistarlos y devolverles el poder. Los grandes ejércitos que llegaron del lejano oriente combatieron alrededor del Mar Muerto, que era un terreno pésimo para transitar. Y a pesar que era muy conocido por los 5 reyes locales, ellos lograron vencerlos. Yo, la verdad, no entiendo cómo los ejércitos de Sodoma y Gomorra bajaron desde los montes para luchar exactamente aquí. Ellos debían saber que en esta zona hay pozos ciegos. Miren, me cuesta caminar todavía aquí. Hasta el día de hoy, esta zona es terrible para transitar a pie. Y yo, les juro, siento que me hundo en cada paso que doy. Hay además carteles de advertencia por todos lados, en el año 2019. Y hasta las rutas asfaltadas, esta ruta 90 que está al lado nuestro, se derrumba de vez en cuando. Nos imaginamos a las carrozas con los soldados cayéndose dentro de los pozos como que si se los tragara la tierra. Y así terminó aquella guerra mundial. El relato está relacionado con Lot porque su ciudad fue conquistada y los hombres de Sodoma fueron llevados como prisioneros de guerra. También él. Cuando le llegó la noticia a su tío Abraham, lo llamó a propósito Abraham porque aún Dios no le había cambiado el nombre. Abraham, que estaba en Hebrón, no lo pensó 2 veces, recogió a toda su familia y salió a buscarlo. De Hebrón subió al norte 236 kilómetros hasta Dan, que está en el dedo de la Galilea. Luego siguió subiendo y llegó hasta Damasco. Llegó hasta allí solo para rescatar a su sobrino. En estas oraciones de la Torá, a su sobrino lo llaman Ahiv, es decir, su hermano. Esa es la estatua de sal, allí vamos a ir para filmarla de cerca. Yo tengo mis dudas de que pueda llegar, pero por lo menos lo voy a intentar. Esa acción tan espontánea y audaz de Abraham despejó las dudas de los capítulos anteriores en los que Abraham le había pedido a su sobrino alejarse el uno del otro porque habían crecido y no había suficientes fuentes para ambos. Abraham le dijo, Ima smol beyeminá, beima yemin besmailá.
le había dicho en aquella oportunidad. Pero por lo visto, Abraham se refería solo a una despedida física y no sentimental. Ahora aprendemos que donde vaya Lot, Abraham lo seguirá protegiendo, incluso si es en Damesek, en Damasco. Esa roca de sal que está ahí abajo es la que filmé aquel día del paseo que llamé Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Luego de rescatar a Lot y a los ciudadanos de Sodoma, ellos regresaron cada uno a su lugar. Lot se quedó aquí y Abraham volvió a Hebrón. Allí lo esperaba la sorpresa de su vida, la noticia que será otra vez padre, esta vez de su amada esposa Sarai. Fue ahí cuando se cambiaron los nombres, él se pasó a llamar Abraham y ella Sara, y tuvieron a su hijo Isaac. Lamentablemente, y como supuse, la estatua está al borde del precipicio y no se puede llegar a ella. Pero no se preocupen, amigos, se las mostraré a una distancia de pocos centímetros cuando baje, se los prometo. Esto es lo más cerca que se puede llegar y las rocas la están tapando en este momento. El relato sobre el futuro de Sdom y Amorá lo publiqué en otro video. Lo pueden buscar. El final es conocido, tan conocido que cada vez que alguien dice Sodoma y Gomorra, enseguida se asocia con destrucción total, por lo menos en Israel. El profeta Irmiyahu dijo que Ma'apejat Sdom y Amorá ushgenea amar Adonai, lo yishev sham ish velo yagur ba ben adam. Cuando miramos la parte sur del Mar Muerto, cuesta creer que aquí había mucho verde, agricultura y fuentes para llevar una vida abundante. Hasta dio a creer a muchos científicos que Sodoma estaba en la zona norte del Mar Muerto, allá por Jericó. Y hay incluso científicos que la identificaron del otro lado del mar, en lo que hoy es Jordania. Animales aquí, árboles aquí. Es raro, ¿verdad? Pero mis conclusiones son claras y contrarias a las de los científicos. Sodoma y Gomorra existieron exactamente aquí. Y la deduzco cuando termino de leer el capítulo de Génesis. En Génesis 19 nos relatan que amaneció y la primera luz alumbró el día. En la casa de Lot aún dormían todos. La destrucción estaba por suceder y por eso los ángeles que estaban en la tienda de la familia le aconsejaron tomar a toda su familia y escaparse rápido. Los ángeles le propusieron a Lot llegar hasta Zohar, donde comencé el video, ¿se acuerdan? Lot y su familia se prepararon y salieron en camino. Cuando salió el sol, ya estaban en la entrada de la ciudad, en Zohar. Ese es el único lugar que podrían haber llegado en un lapso de 40 minutos hasta una hora, entre la primera luz del cielo y la primera luz del sol. Ustedes se preguntarán ahora, ¿por qué identifico aquel lugar del principio del video, Zohar? Paso a explicarme, no se preocupen. Para los que dudan si Zohar estaba al norte o al sur del Mar Muerto, les recomiendo estudiar el mapa Midva, el mapa Madaba, como le dicen en español. Allí hay dibujado en la parte sur del Mar Muerto una ciudad rodeada de murallas y torres. Alrededor 5 árboles de palmeras y a su lado el nombre Zohar. Incluso Yosef ben Matityahu, Flavio Josefo, en sus escritos Las guerras de los judíos con los romanos, documentó que el Mar Muerto llega hasta Zohar, al sur, donde estábamos a la mañana. Con esto, Sodoma y Gomorra deberían estar a pocos kilómetros de Zohar. Y esa caminata yo la hice hoy en 3 horas, tranquilo, paseando y no huyéndole a nadie. No me quedan dudas, estoy transitando por esa misma ruta. Aunque cueste creer, es aquí donde la tierra se parecía a la millonaria Egipto, abundante en riquezas y que había quedado vacía. Solo polvo quedó de ella y jamás volvió a levantarse nada aquí, como ahora ustedes están viendo. Esto es puro testimonio. Sobre esta cueva les pasaré a contar en un minuto. Antes quiero mostrarles la estatua de sal de Eshet Lot o la mujer de Lot. Mientras Lot y sus 3 mujeres se escapaban, los ángeles le advirtieron a la familia no mirar hacia atrás, si no serían castigados por Dios. La mujer de Lot se dio vuelta y esto es lo que quedó de ella, una estatua de sal. ¿Por qué respondió Dios tan violentamente? ¿Qué tan grave era mirar hacia atrás?
Era obvio que mientras huían, ellos escuchaban los desastres de la destrucción de la ciudad. Y la mujer de Lot, vaya a saber uno el motivo, quiso ver qué pasaba con su ciudad, con su casa. Supongo que Dios no quiso que nadie vea ese desastre para que no pueda contarlo. O quizás Dios intentó enviar un mensaje mucho más importante. Cuando comenzamos un nuevo camino, no tiene sentido mirar el pasado. Mirar el pasado está de más y puede perjudicarnos. No nos permite desconectarnos y separarnos de verdad del mismo. Luego que su mujer se transformó en una estatua de sal, quedó Lot y sus 2 hijas. Lot temió quedarse en Zohar y mudó su vida a una cueva en la zona montañosa. A esta cueva que vamos a entrar ahora. Sus 2 hijas, que sufrieron aquella tragedia, pensaron que al morir Lot no quedaría alguien de su linaje, que no había otra opción que procrear con su padre. Para ellas, todo medio santifica el objetivo. En esta cueva, quizás, según la tradición, debajo de su madre, ellas mantuvieron relaciones sexuales con el anciano padre. Noche tras noche lo bebían con vino, quedaron embarazadas y tuvieron hijos. Al primero lo llamaron Moab, y fue el padre de los moabitas. La más joven tuvo a Benami, el padre de los amonitas. Así termina el capítulo de Lot, el sobrino de Abraham, y la trágica historia de Sodoma y de Gomorra. Desde adentro de esta cueva les quiero desear Hag Hanukkah Sameach a los amigos judíos y feliz Navidad al resto de amigos. La fiesta de las luminarias comienza mañana a la noche y durará 8 días. En una cueva como estas se encontró hace 2000 años una jarrita con aceite de oliva que alcanzaría para iluminar un día. Estamos hablando de la época del Segundo Tiempo, que había sido liberado en manos de los macabeos. El templo estaba tan sucio y descuidado que decidieron limpiarlo, que al querer encender el candelabro de 7 brazos, un brazo para cada día de la semana, se dieron cuenta que el aceite encontrado no alcanzaría, pero igual decidieron encenderlo. Al otro día vieron que la vela no se apagaba, y así durante 8 días. El milagro de Hanukkah es el que le recordaremos a partir de mañana en el mundo judío. Una fiesta que durará 8 días. Shalom.